Obviamente que la predestinación cae bastante mal, ¿no? Porque decir que existe la predestinación en la palabra es bastante fuerte para alguien que está confiando en sus propios méritos. Y en realidad lo que hace la predestinación es librarme de mis propios méritos. Ahora, de aquí en más, sí considero que es algo bastante fuerte hablar de la predestinación cuando no hemos aprendido muchos conceptos cristianos que primeramente son importantes. Por ejemplo, la soberanía de Dios. Por ejemplo, la depravación total del hombre. Porque hay un versículo que es bastante fuerte que está en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 13 más o menos, que nos dan la visión del hombre completamente caído y degenerado, incapacitado de buscar a Dios. O sea, el hombre no busca a Dios. El hombre no busca a Dios. Entonces, cuando yo hablo acerca de cosas como predestinación o elección, la gente me dice, pero Dios sería injusto. Y yo le pregunto, ¿por qué sería injusto? ¿Es que acaso hay un hombre que está buscando a Dios y Dios lo ha apartado? ¿Hay uno siquiera que diga, no, yo estoy buscando a Dios y Dios no me dejó porque no me escogió? Eso no existe. No hay hombres buscando a Dios. Y yo puedo mirar en el mundo y puedo buscar a las personas más buenas. No están buscando a Dios. No les interesa buscar a Dios. No están tratando de encontrarse con el Señor. Lo han conocido a través de su conciencia. Lo han conocido a través de la naturaleza, como nos explica también Romanos. Incluso muchos de ellos lo han conocido a través de la palabra. Pero aún así no son hombres que estén buscando a Dios. No lo están haciendo. Por tanto, si Dios tomase la iniciativa de elegir o predestinar, es imposible que sea injusto, porque nadie está buscando a Dios. Y eso es algo que primero debería entrar en mi corazón y entender, porque muchas veces cuando digo que Dios es injusto por esto, estoy pensando en mi propia justicia, en la que tiene que ver con mis obras, en la que tiene que ver con momentos. O sea, que sería injusto que Dios haga esto porque creo de alguna forma que si yo hago una oración, que si yo voy a la iglesia de alguna forma, Dios debe salvarme, está obligado a salvarme. Y ese es uno de los errores de los cristianos, que Dios no está obligado a salvarte, ni porque hagas una oración, ni porque vayas a la iglesia. Que hay un proceso donde yo realmente soy regenerado y mi naturaleza es regenerada cuando estoy en Cristo Jesús. Y esto es algo que proviene del Señor. Ahora, ¿qué significa? Puedo ver en la palabra, yo voy a mencionar unos versículos así muy rápidamente. ¿Qué significa en la palabra? Algo como la predestinación. Efesios 1, 4 y 5 dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta palabra, el puro afecto de su voluntad, me encanta. Selema en griego. Y lo que quiere decir básicamente es que Dios nos escogió porque quiso escogernos. Acá en Santa Cruz, una frase muy de acá sería porque le dio la gana, porque quiso. Y ya, o sea, no tiene que justificarse con nadie, es Dios. Y yo estoy tratando de decir, no, Señor, pero justificame, ¿por qué sucede esto? ¿No? En cuanto a la elección, primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces acá vemos otra vez cómo el proceso de elección no viene de parte del hombre, sino que viene de parte de Dios, aparte Jesús mismo diciéndole a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, es fácil para nosotros cuando lo leemos, pero entender el proceso de la elección o de la predestinación. Y acá también quiero que nosotros los que creemos en muchas de las cosas que enseñó Calvino acerca de la Biblia, también lo podamos tener en cuenta. El proceso de la elección y la predestinación no son conceptos fáciles de entender cuando yo los pongo a racionalizar. Son muy difíciles porque yo considero que son conceptos que tienen que ver con la eternidad de Dios. Por tanto, yo no voy a poder entrar en ese proceso con esta mente, no voy a poder entrar. Yo me pongo de la vereda de enfrente. Cuando uno habla de estos temas, muchos dicen, bueno, ¿para qué vamos a predicar si ya están predestinados y elegidos los que van a ser salvos? Sí, y realmente, Fernando, sí es un defecto de nuestra iglesia. Somos iglesias que muchas veces, conozco muchas iglesias reformadas, que son poco celosas con la predicación del evangelio en las calles, en las avenidas, en los colegios, en los mercados. O sea, somos iglesias que no estamos predicando bastante fuerte. Y creo que un poco tiene que ver con haber entendido estos conceptos sin haber entendido previamente el amor de Dios por el que está en el mundo. O sea, hay cosas que primeramente las entendí y que tal vez no me he puesto a analizar los otros conceptos, y eso también es un problema. Pero entendiendo un poco lo que te quería decir
la predestinación y la elección son conceptos eternos y no los voy a entender con mi mente. Es precisamente por lo que dice Efesios, nos escogió antes de la fundación del mundo. Es que yo no entiendo antes de la fundación del mundo. Mi mente no es capaz de entender este concepto antes de la fundación del mundo. Yo no lo puedo entender porque Dios es eterno y mi mente es finita. Entonces, no son conceptos que tengo que creer porque están en la palabra, pero tengo que creerlos para adorarle por su gracia, no para decir, no, es que ya están todos escogidos, entonces yo no predico, ¿no? Sino para adorarle por su gracia, porque gracias al Señor, sin mérito mío, Él me salvó. O sea, esa es la conclusión a la que tiene que llegar un teólogo.